conflicto de los siglos. Como la ley de amor y del fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependían de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y homenaje que provengan de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. El conflicto de los siglos. Adquiérelo ahora en el número de teléfono que está en pantalla. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Estudiamos una larga sección que titulamos Tiempo y Doctrinas de la profetisa Jezabel. Y con ello queremos ahondar en lo que podamos acerca de este periodo de la bestia durante el tiempo medieval en que ejerció pleno dominio, plena autoridad sobre las naciones de aquel tiempo. Y con ello avanzar más en el conocimiento de este poder, pues reaparecerá en los últimos días con una virulencia inesperada. Vamos pues entonces a examinar los textos conocidos, acostumbrados de siempre. Algunos vamos a omitir. Leamos pues Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7 y Daniel 7, 25. Miremos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuara por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Junto con el examen que hoy tendremos, queridos amigos, queremos continuar promoviendo este libro para quienes lo deseen, El conflicto de los siglos, que narra la historia del cristianismo desde sus albores, allí cuando nace en Jerusalén durante el bautismo de Pentecostés, hasta el fin del cristianismo, la segunda venida de Jesús, y aún más allá, cuando después del milenio Satanás y sus huestes tengan que ser destruidos y exaltados los santos aquí en la tierra. Esto lo narra este libro y lo recomendamos calurosamente. Quienes lo quieran solicitar, allí tienen el número de teléfono, lo pueden llamar y pedir por el conflicto de los siglos. Nos dan sus datos y se los enviamos vía postal. Hoy, queridos amigos, queremos estudiar un poco más sobre el primado de la Iglesia Católica. Para ello, recuerdan, nos valemos de este manual que se llama el Magisterio de la Iglesia, que también recomendamos. Tenemos una edición digital y que la podemos recibir libremente si deseamos para computadora, celular o tablet. Pueden pedir una copia nuevamente a ese teléfono, piden por el Magisterio de la Iglesia o Denzinger. Él es el autor que compiló lo más importante de documentos papales y de concilios que representan la autoridad de pensamiento ideológico de la Iglesia Católica y sobre todo verlos a lo largo del tiempo, una relación, cómo se van sumando uno tras otro para ir afirmándose la doctrina, la que finalmente sale a luz con el Catecismo de Trento, 1566, el Catecismo Romano, y luego entonces posteriormente se remoza, se renueva mediante el Catecismo Católico de Juan Pablo II, publicado por primera vez en 1992 en francés y 1997 la edición ya estandarizada en latín y de allí a las diversas lenguas. Hoy vamos a abrir este manual, amigos, y estudiar más del primado de Pedro. No sin antes repasar algunos textos bíblicos que nos van a ser útiles. El que leemos a continuación, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a estudiar esta porción.
Otra vez, segunda de Tesalonicenses, vamos a estudiar capítulo 2, versículos 1 en adelante. Muy bien. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, la segunda venida, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, la caída de la iglesia, y se manifieste el hombre de pecado. Muchas veces hemos comentado, amigos, que las palabras griegas aquí son oportunas de conocer. Pecado es anomía, que significa transgresión de la ley. Entonces, en la apostasía, en la caída de la iglesia, se manifestará el hombre transgresor de la ley, el que promueve la transgresión de la ley de Dios, el hijo de perdición. Y ahora da la razón de por qué. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigue más el texto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, Él les enseñaba que ocurriría tal cosa de una caída de la iglesia? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Noten que él está hablando, esta carta data de la década del 40. Primera y segunda de Tesalonicenses son las primeras cartas que los eruditos atribuyen de la escritura de Pablo, las primeras cartas publicadas, década del 40. Y ya se hablaba de este poder. La iglesia de Roma estaba establecida ya, pero no obstante, el apóstol les enseñaba, lógicamente, de los hechos futuros que acontecerían, pero ustedes saben, ya les enseñé qué es lo que lo detiene. Efectivamente, amigos, este poder tendrá su razón de ser en la unión de la iglesia con el poder político. La iglesia abandona a su marido para encontrarse uno nuevo, que serían los reyes, los presidentes, los emperadores, todos aquellos que ostentaran la dirección del poder político. Entonces Pablo dice, ustedes saben qué es lo que lo detiene, hasta que sea quitado y entonces emerja con todo su poderío. Lógicamente, ¿quién es el que tendría que ser quitado? Si esta antigua esposa de Cristo abandona a su marido, Jesús, y se une con un nuevo marido, para que emerja, ¿quién tiene que caer? El marido. Aquel que se opone hasta que sea quitado, y ahora sí, pero se vale de él, se aprovecha de él para desarrollar su poderío temporal. Hoy queremos hablar de ello. Vamos pues entonces a mirar los textos que tenemos a continuación. Seguimos con segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo ese poder opositor se manifieste, el poder de la bestia o de la ramera, pero tiene que ser quitado el opositor. Porque ya está en acción el misterio, otra vez la palabra anomía, el misterio de la transgresión de la ley de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, haciendo referencia al poder político, con el cual al comienzo se aúna, llegan a buena relación, en buena mancuerna, hacen buen equipo, pero luego tiene que ser quitado y ahora emerge con su poderío este solo poder apóstata. Continuamos leyendo. Y entonces se manifestará el anomos, esa es la palabra griega que significa transgresor de la ley. Anomía es la cualidad, es la transgresión de la ley, del anomos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento al poder es por obra de Satanás. Ya la profecía decía en Apocalipsis 13:2 que el dragón le daría su poder, su trono y grande autoridad. Aquí estamos mirando que Satanás es el que lo hace, pero a través de grande poder y señales y prodigios mentirosos, como ocurrió con los documentos fraguados, como la donación de Constantino, en que se pretendía
escrito por el siglo IV en que vivió Constantino, que él le entrega en señal de sumisión al Papa contemporáneo, Silvestre, le entregó posesiones. De hecho, amigos, sí fue cierto que le entregó el edificio de Diocleciano, perdón. Este fue el emperador anterior, y las propiedades pues se las obsequió, se las entregó al Papa Silvestre. Así que había sí visos de verdad. De hecho, Constantino que invita a estos grandes dirigentes católicos que vengan a asumir el poder, que estén con él gobernando también allí, lógicamente en posiciones subalternas. Y entonces, con este gesto que Constantino tuvo hacia los católicos después del edicto de tolerancia de Milán del año 313, ahora con el paso de los siglos, para el siglo VIII, 700 y feria promedio, allí aparece un nuevo documento, la donación de Constantino, escrito en latín. Y ahí en ese documento aparece la expresión Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios, cuyas letras en latín dan 666, tema que estudiaremos más adelante. Este documento fraguado desde ese tiempo, siglo VIII en adelante, comienza a moverse, y los emperadores de ese tiempo pues prestan atención a que el primer emperador del Imperio Romano absoluto, hasta ese momento, venían repartiéndose el imperio entre Augustos y Césares. ¿Recuerdan? Se parte el imperio de Occidente con el de Oriente. Diocleciano inicia esta modalidad, terrible emperador perseguidor, y él entonces coge 2 Augustos que están por encima de 2 Césares, y uno son enviados al Imperio Romano de Oriente, y los otros 2, Augusto y César, se quedan en Oriente. Y hubo problemas entre ellos hasta que finalmente queda Constantino con su cuñado Licinio, al cual vence, lo derrota, al año siguiente lo mata y queda dueño absoluto del imperio. Y entonces de allí se supone que le rinde pleitesía, veneración al Papa de aquel tiempo. El documento así lo enseña. Y por siglos se mantuvo este hecho hasta que Lorenzo Valla, en el siglo XV, 1400 y feria, el hombre hace una investigación caligráfica y descubre que el documento data del siglo VIII, no del siglo IV, por el tipo de escritura. Era un fraude. Finalmente se lo admitió, y ahí tenemos entonces que se cumplió la profecía, que el advenimiento sería por obra de Satanás con engaños y prodigios mentirosos, además de cuantos otros inventos, especialmente relacionados con la Virgen, y que San Alfonso Ligorio fue uno de los que promovió el culto a María con inventos y todas esas hazañas que se relacionaban con la Virgen. Mucho documento que se fraguó, como la Carta del Domingo, siglo VI, todo falso, tal lo que la profecía decía, que el poder vendría por obra de Satanás con engaños y prodigios mentirosos. Bien, así leemos pues nuestro penúltimo texto y el último, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y el siguiente también. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, o el amor por la verdad, para ser salvos. De haber creído a la palabra de Dios, se salvarían, pero cuando no se quiere, Satanás los toma para que crean mentiras y se las aceptan realmente. Bien, con este antecedente, amigos, de este texto bíblico, ahora sí, quiero leer de este libro, El Magisterio de la Iglesia. En la parte final, en el apartado 3 de la sección que es una especie de sinopsis, acá le llaman el índice sistemático, dogmático y moral. Lo dividen en secciones para que lo estudiemos y trae la referencia del cuerpo del texto. Habla sobre la revelación, cómo la Iglesia Católica entiende la revelación, la naturaleza, propiedades, el objeto de la revelación, etc.
Pero nos interesa el punto tercero, el romano pontífice, a primado de Pedro. Y entonces yo voy a leer aquí, amigos, y me va a dar la referencia para que yo ubique acá, mediante los numerales, solamente que hay referencias que yo les invito a que ustedes escuchen, para ver que el tema es amplio, hablar del Papa desde el ángulo oficial, dogmático, cómo ellos lo encaran, qué es lo que se cree, y así ver cómo la profecía se cumplía. Recuerden, los puntos resaltantes es la autoridad sobre todas las naciones, las blasfemias que la caracterizarían cuando abre su boca y enseña puras blasfemias, el intento de cambiar la ley de Dios, el perseguir a los santos, destruirlos quienes se oponían, y un periodo de tiempo que culmina con la herida mortal, el tajo mortal que se le infligió. Y allí se acabó su poder temporal de 1260 años. Leo pues lo siguiente. Cristo prometió y confirió a San Pedro el primado de jurisdicción sobre la Iglesia universal. Véanse los números 163 y va enumerando. Podríamos leerlos todos, amigos, pero lógicamente nos va a llevar tiempo. Solamente el título lo leo otra vez para que veamos de qué tratan. Y los numerales van explicando. ¿Qué cosa? Cristo prometió y confirió a San Pedro el primado de jurisdicción sobre la Iglesia universal. A esto, amigos, quiero agregar que fue San Ignacio de Antioquía, recuerden, él murió mártir en el año 111, en sus 7 famosas cartas, genuinas atribuidas a él, él habla de la presidencia de la Iglesia de Roma y usa la palabra amor. Vosotros, con vuestra presidencia de amor, ruego que vigilen mi iglesia, la cual va a quedar huérfana, pues yo voy al martirio. Frases como esas, y especialmente en la carta a los romanos, de las 7 cartas, escribe de esa manera. Y usa varias veces la palabra presidencia, mostrando con ello que él, Ignacio de Antioquía, para el año 111, cuando él va a morir mártir, ve en la Iglesia de Roma presidencia. Y en un sentido, amigos, es loable cuando Ignacio mira a Roma como quien manda en el amor, una iglesia que manda en el amor, presidencia. Pero aquí, la presidencia que se atribuye el primado, así con sus numerosas afirmaciones a lo largo de los siglos, ya no es de amor, es presidencia de jurisdicción. En otras palabras, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo? En la discusión que hubo entre los 12, varias veces el Señor sacaba el tema, el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Esa es la presidencia. ¿Quieren ser primeros ustedes? Sí, yo quiero ser primero, yo. Ok, te pones a servir. Cuando el discípulo que pretende ser presidente de los presidentes aquí, ok, ponte a servir. Esa es la enseñanza de Jesús. Entonces, en ese sentido, Ignacio de Antioquía está orientando las cartas. Pero al usar la palabra presidencia, aquí, amigos, tarde o temprano va a salir el otro concepto. Quiero invitarles a que lo razonemos. Recuerden que siempre en nuestras clases es para que lo razonemos. A veces podemos usar ciertas figuras de lenguaje, como el sarcasmo, pero aquí vamos a ser lo más objetivos posible. Es el caso de Lucas capítulo 22. La discusión que hubo entre los discípulos acerca de quién sería el primero. Recuerden que también lo había pretendido la madre de los Zebedeos. Pero miremos el diálogo que aparece en Lucas capítulo 22, la noche de la Santa Cena, en donde hay una discusión entre los compañeros buscando los puestos, decimos. Leemos para ello capítulo 22, versículo 24 de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo,
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, si alguien quiere dirigir, como el que sirve. Amigos, las palabras que trae Jesús están indicando que aquellos que quieren dirigir, ok, ponte a servir. En el caso de Ignacio, toca el tema, la presidencia de Roma, pero él dice la presidencia en el amor, o sea, en el servicio, en el cuidado de los huérfanos, siguiendo la línea de Jesús. Pero esa palabra presidencia, o aún el mismo diálogo del maestro, a alguien que tiene hambre de poder, tarde o temprano, va a dar vuelta el argumento. Y ahora uso esta ilustración. Si el maestro dijo que el que quiere dirigir sea el que sirva, que se dedica al servicio. Otra vez ponemos el texto. No será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, no el viejo, sino el más joven. Y el que dirige sea como el que sirve. Entonces sí, va a poder dirigir, sirviendo. Imagínense, amigos, ahora voy a usar un poquito el sarcasmo. Jesús habla así, y aquí que yo, discípulo, uno de los 12, quiero el poder, quiero el poder. Y digo, ok, voy a aceptar, voy a servir. Ya el maestro se fue, sirvo 1, 2 veces, 3 veces. Es lo que se ve en Clemente de Roma. Él se interesa en lo que pasa en la iglesia de Corinto. Eso lo escribe al comienzo de su muy larga carta. Y le busca a los hermanos que ellos se apacigüen, se reconcilien, que no haya más disputas. Esta es una iglesia que se preocupa por otras. ¿Acaso está mal eso? Creo que no. Pero yo quiero dirigir. Bien, amigos, eso no se observa en el primer siglo. Se va a observar en el segundo, con los mismos dirigentes de Roma. Ok, ¿tú quieres dirigir? Le pregunto a Víctor I, 100 años después de Clemente. Claro que vamos a dirigir acá. Ok, ponte a servir. No, acá vamos a dar un decreto a los cuartos decimanos. Esa gente están con otra práctica, aquí yo los desfraternizo. ¿Recuerdan? Víctor I y su decisión mortal contra esos cristianos, cuartos decimanos se dice, que guardaban la Pascua anual, pero no al modo romano, que siempre caiga en domingo. Aquí es según el calendario judío. Y los romanos no aceptaban ningún cómputo judío, no querían ser asociados en absoluto con los judíos. Y él decide amputar a esas iglesias, hasta que interviene Ireneo y trata de apaciguarlo. A eso me refiero, amigos, con presidencia de servicio o presidencia de jurisdicción. Aquí mando yo. Pues acá lo estamos leyendo. Leo otra vez. Cristo prometió y confirió a San Pedro el primado de jurisdicción sobre la Iglesia universal. No hablo en primado de servicio. Amigos, seamos claros y contundentes. En estos días, ustedes saben, está causando un impacto mundial frases que Francisco I habló en un tono suave, como le es característico, un hombre anciano ya, buen jesuita, para decir que el derecho privado es secundario. En un momento que él está dando su discurso, mira a la cámara y así le habla a los oyentes, que la propiedad privada es un derecho secundario para servir al destino de los bienes comunes, los bienes de todos. La propiedad privada está para servir al bien mayor, que es el bien de la comunidad, de todo, internacional, de los pobres. Está causando tal impacto negativo que todos discuten. ¿Qué? ¿Me está diciendo que yo tengo que renunciar a mi propiedad privada para bendecir a los pobres? Por supuesto que, ahí tenemos, amigos, el derecho de propiedad privada es el más importante anterior principio
habla de la subordinación. No podemos pasar el video, amigos, porque luego lo van a banear, o sea, lo van a cortar. Y esta grabación de este servidor, pues, se corta cuando pasan un video. Apenas fotografía, usted lo puede ver. Eso es lo que importa, usted lo puede ver. Y entonces, allí lo que importa es que la propiedad privada está supeditada, es secundario, es menor que el bien común. Por lo tanto, renuncia a tu propiedad privada. Recuerdan que el Foro Económico Mundial había sacado ya su frase: no tendrás nada y serás feliz. En esta agenda globalista hasta el 2030, el plan es que la gente renuncie a sus propiedades privadas, se le va a dar un salario por persona y se le van a pagar las deudas, al estilo del maná. A cada cual se le va a dar un salario. Ese es el plan de aquí a los 10 años. De modo que todos tengamos los bienes en común, al perfecto estilo comunista y socialista. Como cuentan los apóstoles que todos tenían el bien común. Lógicamente de gente convertida, la iglesia apostólica. Pero esta gente del mundo, amigos, no hay comparación. Entonces, si se nos quita la propiedad privada para bendecir a la mayoría, al primero que hay que quitarle la propiedad privada, ¿quién es? Ahí tenemos la frase, amigos: tú no poseerás nada y serás feliz. Frase del Foro Económico Mundial. Los periodistas y comentadores acerca de esta frase del Papa, esta última es del Foro Económico Mundial. Pero la que dijo el Papa, que la propiedad privada es un derecho secundario. El primario es el bien de la humanidad. Y hay gente que se engancha con eso. Especialmente los más pobres y desclasados están en esa línea, que por supuesto que vengan las riquezas de los ricos, vengan a nosotros. Pero amigos, si vamos a tomar en serio esa frase, el primero que tiene que entregar sus propiedades privadas es el papado. Con los católicos romanos, la riqueza del Vaticano, allí se habla, las mejores conjeturas de los banqueros sobre la riqueza del Vaticano lo sitúan entre 10.000 millones y 15.000 millones. De esta riqueza, las acciones italianas por sí solas ascienden a 1.600 millones de dólares, el 15% del valor de las acciones cotizadas en el mercado italiano. El Vaticano tiene grandes inversiones en bancas, seguros, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted busque cualquier noticia que hable de la riqueza del Vaticano. Pero ellos no van a ceder. Ok, pero esa es propiedad privada de ustedes. Denlo a los pobres. Den el ejemplo, a ver si los demás empiezan a dar el ejemplo. No. Por eso, amigos, este tema que vamos a ver del primado papal, para ver la naturaleza satánica de este asunto, y que la gente o no discierne, o lo cree, queriendo creerlo mejor, cuando la profecía bíblica nos dice exactamente lo contrario. ¿Dónde vamos a terminar? Con un poder sumamente exaltado de hegemonía y autoritarismo y una población absolutamente empobrecida, como nos lo cuenta Apocalipsis capítulo 18, 13, última parte, cuando habla del objeto de los mercaderes que lloran por la destrucción de Babilonia y lloran porque ya no pueden comerciar con bestias, ovejas, caballos, carros y al final, y esclavos, almas de hombres. No podemos conversar con eso. Entonces, si hablamos de presidencia de jurisdicción, es justamente esto, es dominar el planeta. Lo hicieron en tiempo medieval, pretenden hacerlo otra vez, tener todas las riquezas del mundo. Por eso, Francisco I, cuando lanzó esta frase, que causa impacto todavía, por todos lados se comenta, pues la gente dice: done, entregue la riqueza del Vaticano, para que así ya empecemos a hablar en serio. Y luego los demás que se animen a entregar los ricos. Esto nunca va a ocurrir. Bien. Continúo leyendo los temas que trae acá sobre el primado de Pedro, que es lo que importa. Apenas estamos comentando, no hemos leído textos, apenas los modernos, los recientes que están ocurriendo. Sigo leyendo. Aquí, en la imagen que tenemos, se nos trae algunos de los decretos, pero yo estoy leyendo la parte final, que es el índice. Hay un índice sistemático, se llama así. Sigo leyendo.
Por consiguiente, Pedro es el príncipe de los apóstoles. Y da una serie de números para investigar eso. Superior a San Pablo. Amigos, qué interesante acá, me dan los puntos negativos. Significa que hubo quienes afirmaron esto y lo contradicen. Quiero invitar a ver, quiero mirar esto. El número 1109, lo busco acá, lo leo y entonces producción ya nos lo va a traer, que es, alguien afirmó un error y se lo contradice. A ver, ¿qué es lo que afirmó y quién respecto a Pedro y Pablo? En el número acá, este de acá de la vieja edición, leo acá, 1109, forma parte de los errores condenados en los decretos de 1665, el día 24 de septiembre de 1665. Y entonces son proposiciones morales condenadas por los papas Alejandro VII e Inocencio XI. Y entonces leo 1109. Es el 1109, sí. Después del decreto de Urbano, el sacerdote a quien se le entregan misas para celebrar puede satisfacer por otro dándole a este menor estipendio y reservándose para sí otra parte del mismo. 1109, pero no menciona que sea superior a San Pablo. Y 2147, este sí. Un juramento contra los errores del modernismo de 1910. Me profeso totalmente ajeno al error por el que los modernistas sostienen que en la sagrada tradición no hay nada divino. Efectivamente, yo sostengo que en la tradición no hay nada divino. Acá yo me opongo, dice el Papa en un juramento solemne que él hace. O lo que es mucho peor, lo admiten en sentido panteístico, de suerte que ya no quede sino el hecho escueto y sencillo que ha de ponerse al nivel de los hechos comunes de la historia, a saber, unos hombres que por su industria, ingenio y diligencia continúan en las edades siguientes la escuela comenzada por Cristo y sus apóstoles. Por tanto, yo, Papa, mantengo firmísimamente la fe de los padres y la mantendré hasta el postrer aliento de mi vida sobre el carisma cierto de la verdad, que está y estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado desde los apóstoles. No para que se mantenga lo que mejor y más apto pueda parecer conforme a la cultura de cada edad, sino para que nunca se crea de otro modo, nunca de otro modo se entienda la verdad absoluta e inmutable, predicada desde el principio por los apóstoles. Todo esto prometo, sigue el Papa, que lo he de guardar íntegra y sinceramente y custodiar inviolablemente, sin apartarme nunca de ello, ni enseñando ni de otro modo cualquiera de palabra por escrito. Así lo prometo, así lo juro, así me ayude Dios. La idea, amigos, es que quieren rechazar el argumento moderno, que es una sucesión histórica. No, acá hay algo divino. Yo prometo enseñar esto, que esto es divino. Esto es lo que la tradición de los apóstoles. Es demasiada exaltación al ser humano. Pero voy a seguir leyendo más de este índice sobre el primado de Pedro. Pedro tiene sucesores. Da los números para investigar acá en el corpus del manual. Y por derecho divino, sucesores perpetuos. Eso vamos a ver ahora. Esta sucesión se encuentra en el obispo de la ciudad de Roma. Voy pues al numeral 1824 de esta edición vieja. Hay una edición nueva, digital. Voy entonces a esta, 1824. Y la leo. Esta sí va a ser interesante. Data del Concilio Vaticano del año 1870, acerca de la perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los romanos pontífices. Ahora bien, lo que Cristo Señor, príncipe de los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó en el bienaventurado apóstol Pedro para perpetua salud y bien perenne de la iglesia, necesario es que dure perpetuamente por obra del mismo Señor
en la iglesia que, fundada sobre la piedra, tiene que permanecer firme hasta la consumación de los siglos. A nadie, a la verdad, es dudoso, antes bien, a todos los siglos es notorio que el santo y beatísimo Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y hasta el tiempo presente y siempre sigue viviendo y preside y ejerce el juicio en sus sucesores. Amigos, las palabras son muy grandilocuentes. ¿Por qué la exaltación a un mortal como Pedro? Fíjese, el argumento que acá se da, y permanente va a ser lo mismo, la base está en aquel diálogo que hubo entre Jesús y Pedro. Cuando Jesús preguntó a sus amigos, ¿qué opina la gente de mí? Ellos dicen que tú eres Jeremías o Elías o algún profeta. ¿Okay? Jesús lo sabía, pero más le interesaba la opinión de sus amigos. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro, amigos, como siempre, se adelanta y él lo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús lo felicita. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, nadie te lo dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti también, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, así, Petros, la palabra griega para Pedro, Petra, la palabra griega para roca. Sobre esta roca yo fundaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo a ti te voy a dar, y sigue el diálogo con Pedro, las llaves para que todo lo que ates sea atado en el cielo y todo lo que desates sea desatado en el cielo también. Y esta frase de Mateo 16 reaparece en el capítulo 18, pero dicha a todo el cuerpo de amigos, para que lo que atéis sea atado en la tierra y lo que desatéis sea desatado en la tierra, sea desatado en el cielo. Y lo hablaba en el contexto de la persona que va a ser expulsada. Mateo 18. Si alguien tiene algo contigo, ve y háblele a solas. O si tú tienes algo con él. Si no te hace caso, búscate un testigo. Otra vez, vuelve a la carga. Trata de ganarlo. No te hace caso, dilo a la iglesia. Y si aún a la iglesia no te hace caso, tenlo por gentil, por publicano, por mundano. Que todo lo que tú desates, lo que vosotros, ahí habla en plural, Mateo 18, lo que desatéis en la tierra se desata en el cielo. Significa que quedó liberado, ya no tienes más compromiso con la iglesia porque no hiciste caso a la amonestación de la iglesia. Es el caso, amigos, de gente que persiste en su pecado. Digamos un adulterio. El hombre no lo quiere soltar y se le llama a solas. Hermano, está mal lo que haces. Tu esposa, tus hijos, no te metas con mi vida, no, yo sé lo que hago. Entonces se busca un testigo y otra vez se le dice, hermano, yo te traigo acá a alguien para que quede constancia de mi amonestación. Otra vez es lo mismo, no quiero escuchar más. Bueno, hermano, yo tengo que decirlo a la iglesia, haz lo que quieras. Va a la iglesia, hermanos, y se lo cita, hermanito, por favor, comparezca y queremos arreglar eso. Ya es notorio lo que está pasando con usted, su esposa y anda con otra mujer de la mano. Hermanos, hagan lo que ustedes quieran. Y ahí, ¿qué ocurre, hermanos? Ese es el contexto de la historia. Dice Jesús a los 12, que lo que desatéis se desata en el cielo. El hermano quedó liberado, se lo expulsa, se lo desfraterniza, se lo excomulga. Son sinónimos. Desatado de los libros de la tierra es desatado del cielo. Ya no se lo reconoce como hermano. En ese sentido se le da las llaves para que lo que aten acá se ata allá, que es la llave del conocimiento. Y efectivamente, cuando la persona, ahora el proceso inverso, entra a la iglesia, se bautiza, entonces queda atada a la iglesia, a los libros, se lo anota como miembro y Dios lo anota en el libro de la vida. Pero en lo que leemos del argumento que usa el Concilio Vaticano I, que es un reflejo de siglos con el mismo pensamiento,
el Santísimo Pedro recibió las llaves y por él la autoridad que se le dio a él y en él, en la persona de él, en la sucesión al resto de los obispos que siguen en su nombre. Hablando de poder, Jesús que le dio poder a Pedro. Y se malinterpreta, amigos, cuando Jesús tuvo una charla personal con él que lo llevó a solas. Pedro, ¿me amas? Maestro, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Por segunda vez. Señor, tú sabes, yo te amo. Ok, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Pedro, ¿tú me quieres? Y el texto dice que se entristeció que le preguntara. ¿Por qué Jesús le pregunta? ¿Era para darle el poder? No, 3 veces lo había negado, vergonzosamente. Y ahora 3 veces es readmitido. Amigos, Pedro estaba con la cola entre las piernas. Dicho así, tan llano. Pero la Iglesia Católica da vuelta al argumento diciendo que ahora le da por las puertas abiertas el poder acá. Apacienta mis ovejas, pastorea, que es el poder que te doy. Amigos, leamos mejor el texto bíblico. Porque es la interpretación de esas historias la que fundamenta semejante poder que se arrogan. Y amigos, ellos con sus decretos cada vez van creciendo más y la gente lo acepta. Los emperadores lo aceptaron. Tanto que Enrique IV de Alemania tuvo que venir humillado para pedir perdón y 3 días lo hicieron sufrir en el crudo invierno, allí frente al castillo de Canosa, por el famoso caso de las querellas de las investiduras. Que el emperador los quería excomulgar. Me haces esto, te mando acá con el dedito allí, todos excomulgados en ese pueblo. Y era de terror la superstición de aquellos días, que si estaban desprotegidos de la gracia de Dios, apenas sonaba una lluvia, un trueno, un relámpago, un rayo, ya, Dios nos fulmina con los rayos del diablo. La vergüenza de Canosa. Conocida historia del gran conflicto entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV de Alemania. Así que, amigos, yo voy a repasar acá esta porción. La estamos leyendo, hace un momento nos la pusieron. 1824, vamos a leerla juntos. En esta edición la voy a leer y producción tal vez nos la ponga en la pantalla para que la leamos juntos. A nadie la verdad es dudoso, antes bien a todos los siglos es notorio que el santo y beatísimo Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, noten los títulos que le van a dar a Pedro, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y hasta el tiempo presente y siempre sigue viviendo y preside y ejerce el juicio en sus sucesores. Los obispos de la Santa Sede Romana, por él fundada y por su sangre consagrada. ¿De dónde se sigue que quien quiera sucede a Pedro en esta cátedra, en este asiento? Ese, según la institución de Cristo mismo, obtiene el primado de Pedro sobre la Iglesia universal. Aquí, amigos, es una carrera de puestos. El primero que obtenga el puesto ya es jefe supremo de la Iglesia. ¿Dónde está el servicio? Aquí es primado de jurisdicción, de territorio. La Iglesia universal. Y no solamente la Iglesia. Meterse con los políticos ahora, que es lo que está haciendo Francisco I con sus últimas encíclicas. Laudato Si, que era una encíclica para su Iglesia católica, la lanza al mundo. Fratelli Tutti, que en lugar de ser para su Iglesia, ahora lo dedica al mundo. ¿Notan? Va creciendo la hegemonía del papado sobre el mundo. Esto no tiene que ver con la herida de 1798, cuando Napoleón se trajo preso al Papa de Italia y se lo llevó a Aviñón en Francia, y ahí murió, al año siguiente murió. Se acabó tanta arrogancia, ahora vuelve a crecer. Solamente que la gente dice, pero bueno, el Papa nos desea el bien, quiere el bien común, el Laudato Si, el bien de la tierra. Solamente que estas ideas, amigos,
siguen siendo intactas. El pleno dominio sobre el planeta. Y la profecía dice que los reyes de la tierra le van a entregar ese poder, que por una hora serán reyes juntamente con la bestia hasta que le entreguen el pleno poder, para que se cumpla la palabra de Dios y venga la posterior destrucción. Continúo leyendo. Permanece pues la disposición de la verdad, y el bienaventurado Pedro, permaneciendo en la fortaleza de piedra que recibiera, no abandona el timón de la iglesia que una vez él empuñara. Por esta causa, fue siempre necesario que a esta romana iglesia, por su más poderosa principalidad, se uniera toda la iglesia, es decir, cuantos fieles hay, de donde quiera que sean, a fin de que en aquella sede de la que dimanan todos los derechos de la veneranda comunión, unidos como miembros en su cabeza, se trabaran en una sola trabazón de cuerpo, todos unidos en Roma, para que se cumpla aquella profecía de Apocalipsis 13:4, y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahí tenemos el texto para acordarnos. Sigue más. Si alguno, pues, dijere que no esta institución de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal, o que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, que el tal sea maldito. Anatema. Esto es lo que trae el Concilio Vaticano I de 1870. Continúo leyendo, recuerden, de este manual, el Magisterio de la Iglesia. En el índice de los temas, como ellos los subdividieron, y uno busca acá en el cuerpo, para ver las ideas, qué es lo que nos importa, amigos. ¿De dónde sacaron esas ideas? Y luego maldecir a aquel que se opone o niega estas doctrinas. Sigo más. La sede de Pedro. 3 sedes se honran con el nombre de Pedro. San Pedro fundó la iglesia de Roma, aparece en 1824. Amigos, siempre hemos discutido que no hay ni una evidencia de que Pedro fundara la iglesia de Roma, en donde junto con San Pablo sufrió martirio bajo Nerón, eso es cierto. La sede de Roma es la sede de San Pedro, da los números para investigar, la cual no puede trasladarse sin anuencia o sin acuerdo del Papa. Por lo tanto, la iglesia de la ciudad de Roma es la maestra y defensora de la verdad. Maestra y defensora. Inmune de error. Esto sí, vamos a leerlo. 740. Busco acá entonces el número donde se nos diga que Roma está inmune. La potestad del romano pontífice en la concesión de estas indulgencias, esto fue dicho en el año 1518, en reproche a Lutero, la potestad del romano pontífice en la concesión de estas indulgencias, según la verdadera definición de la Iglesia romana, que debe ser por todos creída y predicada, hemos decretado, como por las mismas letras que mandamos se os consignen, plenamente procuraréis ver y guardar, firmemente os adheriréis a la verdadera determinación de la Santa Romana Iglesia y de esta Santa Sede, que no permite los errores. Esta iglesia no permite los errores. Y por lo tanto, que la potestad del romano pontífice en la concesión de estas indulgencias debe ser por todos creída y predicada. Así que, si se le dio potestad de hacer con las indulgencias, créanlo, predíquenlo, que la iglesia no admite errores. Y Lutero, cuando él se quejó que estaban vendiendo, aquí no admitimos errores. ¡Cuánta soberbia, mis queridos amigos! Sigo leyendo. La iglesia de Roma es madre y maestra de todos los fieles. Y esa expresión, mis amigos, madre
¿Recuerden de dónde viene? De la ramera Babilonia. Madre de las rameras y de todas las abominaciones que hay en la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Ya se arrogan el título de madre cuando estaba señalado en la profecía. Leamos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Leo pues el número 433, donde aparece esta expresión. De Inocencio III en el Concilio de Letrán del año 1215. Por esto, sin embargo, en nada queremos derogar al monasterio de Florís, cuyo institutor fue el mismo Joaquín de Fiori, se llama así, como quiera que en él se da la institución regular y la saludable observancia. Sobre todo cuando el mismo Joaquín mandó que todos sus escritos nos fueran remitidos para ser aprobados o también corregidos por el juicio de la sede apostólica, dictando una carta que firmó por su mano en la que firmemente profesa mantener aquella fe que mantiene la Iglesia de Roma, la cual por disposición del Señor es madre y maestra de todos los fieles. Reprobamos también y condenamos la perversísima doctrina de Almarico, cuya mente de modo tal cegó el padre de la mentira, Satanás, que su doctrina no tanto ha de ser considerada como herética, cuanto más como loca. Bien, no tenemos datos de quién fue Almarico y qué es lo que creyó este hombre. Pero si Almarico contradijo la doctrina católica, algo de verdad tenía que haber. Continúo leyendo del índice. Madre y maestra de todos los fieles y de todas las iglesias, a las cuales sobrepuja en excelencia, cuya cabeza es, sobre las cuales posee el principado de potestad, todo lo cual se debe no a las condiciones políticas, sino a la ordenación de la providencia divina. Punto que vamos a leer el último, 1827. Es Dios el que ordenó que la Iglesia de Roma esté por encima de todas las iglesias. ¿Es cierto eso? 1827. Leo de esta manera. Enseñamos, otra vez el Concilio Vaticano I, 1870. Enseñamos, por ende, y declaramos que la Iglesia romana, por disposición del Señor, posee el principado de potestad ordinaria sobre todas las otras, y que esta potestad de jurisdicción del romano pontífice es verdaderamente episcopal, es inmediata. A esta potestad están obligados por el deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia a los pastores y fieles de cualquier rito y dignidad, ora cada uno separadamente, ora todos juntamente, no solo en materias que atañen a la fe y a las costumbres, sino también en lo que pertenece a la disciplina y régimen de la Iglesia difundida por todo el orbe. Tal es la doctrina de la verdad católica, de la que nadie puede desviarse sin menoscabo de su fe y salvación. No te desvíes, corre riesgo de perderte, sin menoscabo de la salvación. Nadie se debe desviar, con riesgo de perderse en caso que no acepte esta doctrina. Potestad absoluta sobre todo. Amigos, 1870, la potestad ya la habían tenido, están añorando tenerla, la están recuperando. La gente se la está dando, a menos que haya una protesta. Y especialmente su queja y su crítica a esta doctrina de que la propiedad privada es un derecho secundario. Pues luchen cada cual por defender su propiedad privada, su carro, su casa, lo que tenga, defienda lo suyo, que lo va a perder si sigue Francisco I y la ONU, de acuerdo a la profecía bíblica, a que tengamos un mundo globalizado, los ricos por un lado y los pobres desplumados, acéptenme este calificativo muy popular, en aras de un señor que anda diciendo que la propiedad privada es un derecho secundario. Amigos, gracias por acompañarnos. Seguiremos estudiando, conociendo más de este poder para prepararnos. Pero especialmente les invito a que busquemos a Cristo para que Él sea nuestro consolador, nuestro sostenedor, nuestro salvador. Y junto con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, saber que Dios ama a sus hijos, que le aman y le obedecen. Nos miraremos pues en la siguiente emisión. Amén.
Tenemos una misión, la de evangelizar, y es tarea de todos y todos los días. La iglesia sobre la tierra debe ser la representante de los principios celestiales. En medio de la terrible confederación de injusticia, engaño, robo y crimen, esta debe de brillar con la luz de lo alto. Debe someterse en la justicia de Cristo contra la apostasía prevaleciente. El Señor ha enviado sus mensajes para este tiempo, para establecer el cristianismo sobre una base eterna, y todos los que creen en la verdad presente deben estar firmes, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar los fundamentos de muchas generaciones, las sendas antiguas. La iglesia debe reconocer la autoridad divina. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos para salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él, y al imitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. La luz del cielo vendrá a los que sienten necesidad de ella y que la buscan como tesoros escondidos. No podemos envolvernos en otro negocio sin restarle vigor y fuerza a nuestra labor en la causa de Dios, pero si nos hundimos en un estado de inactividad, permitiendo que nos gobierne el poder de Satanás, Dios no nos enviará a su Santo Espíritu como nuestra mayor necesidad.